Hola amigos, buenas noches a todos ustedes. Gracias por estar en compañía precisamente de la plataforma Primer Reporte y de este programa, de esta propuesta comunicacional sin tapujos para conversar de los diferentes temas y coyunturas que suceden en Loja, el país y el mundo. Bienvenidos a todos ustedes, como todos los días lunes, invitados a interactuar, a conversar, a hacer preguntas, a dar sus opiniones en esta conversación múltiple que afortunadamente nos ofrece las redes sociales debidamente utilizadas. Así que la mejor de las suertes, bienvenidos y vamos a seguir o estamos conversando en estas semanas con los quienes encabezan la lista de asambleístas o precandidatos a la Asamblea Nacional en la provincia de Loja por los diferentes movimientos y partidos políticos. Y por supuesto, en esta ocasión hemos querido conversar con quien está al frente o encabezando la lista también en el movimiento o Democracia Sí, cuyo máximo líder o representante a nivel nacional es el ex ministro del correísmo, Gustavo Larrea, quien también aspira a la presidencia, por supuesto, en estas mismas elecciones. Así que vamos a conversar con él. Sin antes, me olvidaba también, saludamos a los amigos del diario digital El Amazónico de la provincia de Zamora Chinchipe, que también están retransmitiendo y compartiendo esta programación. Así que les saludamos, les damos un abrazo desde acá y por supuesto gracias por ayudar a masificar esta conversación que tenemos todos los días lunes a través de la plataforma de Primer Reporte. Así entonces estamos empezando, les decía que estamos conversando o vamos a conversar con quien encabeza la lista de Democracia Sí en la provincia de Loja, el doctor Darwin Avendaño. Él fue recientemente en el periodo anterior concejal rural del cantón Loja y por supuesto entre uno de sus acciones en el ámbito de la fiscalización fue generar el escenario, las condiciones como para que se ejecute la revocatoria del mandato del exalcalde Castillo, porque precisamente como una de sus características es no respetar las normas establecidas. Entonces se fue por encima de lo que establecía la ley en materia y para ejercer la competencia del control de velocidad en Loja y por supuesto el pueblo le dijo hasta luego, gracias en las urnas y se fue. Pero así es el asunto de la política quizá o de ciertas mañas en la política. Ese mismo personaje revocado, le decía extra micrófonos a nuestro invitado en esta noche, va a estar en la misma papeleta. Así son las cosas. Me parece que quizá solo en Loja pasa eso, o quizá es parte de ese modus operandi de la vieja clase política. Bueno, les decía que ese es uno de los hechos quizá más notorios donde Darwin Avendaño actuó políticamente desde el Cabildo Lojano y desde esa representatividad rural que numéricamente es minoritaria, pero que simbólicamente, al menos en el Cantón Loja, ese sector rural requiere, o más bien tiene una gran connotación por la importancia en la economía local. Sin embargo, pues como decíamos, se dio ese tema en el asunto político y se logró precisamente terminar con una administración, al menos en el Cantón Loja, llena de mentiras, manipulaciones, violaciones a los derechos humanos, es decir, todo lo negativo de una sociedad en una administración municipal. Pero bueno, esto como previo, como antesala, y de esta manera también darle la cordial bienvenida al doctor Darwin Avendaño. Alguna vez ya pudimos conversar también en este formato, sin tapujos, y claro, le damos de nuevo la bienvenida, doctor, ahora ya como precandidato a la Asamblea Nacional. Doctor, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un saludo a la ciudadanía lojana que nos escucha por este medio, Primer Reporte. Gracias por darnos la oportunidad de compartir esta noche
ideas, pensamientos, propuestas que sin duda están en el ámbito electoral. Qué gusto permitirnos hacer noticia, Wilman. Yo he conocido su labor como periodista. Me siento halagado por ser entrevistado por un hombre también del sector rural. De acuerdo. ¿Por qué se decidió en participar a la asamblea en un contexto, en una situación totalmente adversa, diría yo, para el asunto, incluso de la campaña como tal, en una coyuntura también bastante difícil? Pues, ¿qué hizo que Darwin Avendaño diga, pues vamos por la asamblea, ¿no? Bueno, qué bueno que me pregunta, pero todos los medios me han dicho lo mismo. Cuando hay un tema de popularidad bajísima de la asamblea, estamos en una pandemia y sin embargo hay elecciones. Pero sin embargo yo creo que cuando uno tiene que representar al pueblo, lo tiene que hacer cuando está preparado. Y yo creo que Darwin Avendaño está preparado para ejercer este reto. En primer lugar, porque soy joven y además tengo experiencia, pero ser joven en todos los sentidos no garantiza solo la representación. Uno tiene que vivir el mismo tema legislativo y de fiscalización para poderlo hacer y efectivizar de la mejor manera. Muchos hablan de experiencia en esta candidatura, muchos hablan de juventud, pero a la hora de legislar dice que quieren ser suaves en la legislación. Dice que sin golpes mediáticos, y usted sabe que un golpe mediático lo que hace es desnudar de alguna forma la corrupción. Entonces yo creo que desde ahí ya no tienen experiencia y de alguna forma desvían el sentido de la fiscalización. Hay muchos que ya en calidad de candidatos ya han perdido su condición de candidatos. Y ahora ya tenemos que los que somos candidatos más bien fiscalizarlos, porque ya han estado haciendo uso de bienes y recursos públicos con fines electorales. Entonces yo creo que desde esa perspectiva Darwin Avendaño está preparado para fiscalizar, en primer lugar sin miedo. En una loja, cuando le dijo en una revocatoria loja sin miedo, Darwin Avendaño para efectivizar acciones fiscalizó y legisló sin miedo a lo que venga. Fui producto de 2 o 3 demandas penales y persecuciones directas hacia mi persona y hacia mis compañeros. Sin embargo, para poder lograr esto, hemos tenido que estar firmes y de frente en la fiscalización. Doctor, como yo en la introducción hacía referencia a que el máximo representante y candidato también a la asamblea en esta ocasión, Gustavo Larrea, como exministro del correísmo, y con entredichos incluso de contactos y nexos con los grupos paramilitares de Colombia, que en su momento efectivamente se dio a conocer que son quienes aportaron en la campaña de Rafael Correa con $500,000. ¿Cómo justifica usted o cuál es su posición con respecto a esa etapa de quién va con usted a la presidencia de la República en estas elecciones, doctor? Bueno, yo no tengo que justificar nada. En realidad yo no tengo que justificar nada. Darwin Avendaño habla por Darwin Avendaño. Mi carta de presentación para mi candidatura es mi hoja de vida y mis actos. Y si usted quiere alguna justificación, el único que le puede dar declaraciones sobre el tema es el señor Gustavo Larrea. Y espero que usted, por favor, le abra los micrófonos para que a sus preguntas en profundidad él las sepa responder. Porque yo no voy a caer en el error de los señores de la 35 y de los señores ahora de la 1, que justifican a su líder y ellos quieren dar las explicaciones. Perdóneme, pero yo cuando ha pasado el tema de las críticas de Gustavo Larrea, porque él dice que no son ciertas, yo considero, me ha dado las explicaciones y también considero que fue un perseguido de Correa, pero yo no puedo explicarle la vida de una persona que no me corresponde. Como Darwin Avendaño le puedo explicar de mi vida y mis acciones, le puedo explicar de mi plan de trabajo, y nadie podrá decir que Darwin Avendaño se ha robado un solo centavo de nadie porque mi hoja de vida es transparente. Quien debe dar las explicaciones lógicas del tema es el señor Gustavo Larrea, porque si usted se puede preguntar aquí a alguien de Creo y le pregunta por qué el señor Lazo se enriqueció en el feriado bancario de $1 millón a $32 millones, tampoco le va a poder explicar.
Pero sin embargo, cada quien maneja su hoja de vida, su carta de presentación y es personal. No tenemos que dar explicaciones de los demás. De acuerdo. Lo escuchaba en una entrevista a Santiago Nieto de Informe Confidencial y decía que en el caso de la candidatura de Gustavo Larrea no tiene mayor connotación, o sea, no tendría mayores posibilidades de llegar a la segunda vuelta y mucho menos a la primera. En esas condiciones, si es que esto estuviera ajustado a la verdad y como se da a entender también, no tendría mayor empuje, mayor arrastre para su candidatura y para que Darwin Avendaño pueda llegar a una curul en la asamblea. Vean, no creo en eso. Y ahora no, el pueblo lojano ahora no se va a dejar engañar otra vez. Cuando iniciamos el proceso de cambio con la candidatura de Franco Quesada, nosotros hicimos encuestas y Franco estuvo en primer lugar varias semanas estuvo en primer lugar. ¿Ya? Pero la política de descrédito hacia esa posición hacían llevar a la candidata de Creo en primero y en segundo lugar. Luego entonces vino nuevamente una versión que el candidato actual alcalde estaba en primer lugar y que el doctor Castillo hicieron dar miedo a la gente, decir, el doctor Castillo está primero en las encuestas y si es que votan por Franco, el candidato de Democracia Sí, nuevamente lo vamos a tener después de una revocatoria y va a venir a vengarse de todos y a cobrar venganza de todos. Esas eran las palabras. Nosotros pudimos evidenciar que las encuestas aquí en Loja, como para hacer la trampa, estuvo después del doctor Castillo. El mismo doctor Castillo estuvo después y nuestro candidato estuvo en segundo lugar y perdió por la confusión y por el miedo, porque Loja tuvo miedo y se olvidó del proceso de revocatoria que fue sin miedo y nuevamente pudo volver a sentir el miedo en una elección. Pero ahora la ciudadanía ya no se va a dejar engañar, porque la tiene bien fácil en estas elecciones, porque aquí está la candidatura de Darwin Avendaño con Democracia Sí Lista 20, y el pueblo de Loja hoy tiene la función de elegir entre el revocado y quien lo revocó. Esa es la posición del pueblo lojano, y ahora no hay trampa ni miedo, está muy fácil la decisión para el pueblo, y por más encuestas que puedan pagar las empresas electoreras, que ya en su debido tiempo están haciendo uso de bienes y recursos públicos como bienes electorales, eso tiene que desenmascarar Loja, porque tanto que queremos ir a hacer el cambio en la Asamblea Nacional, no puede decir que ya en campaña tengamos que fiscalizarlos a los candidatos. Entonces, eso debe Loja poner por delante, no los recursos económicos, no el que tiene más pancartas, sino la decisión fácil entre quien quitó el dolor y la vulneración de derechos y quien vulneró los derechos del pueblo, y es más fácil elegir ahora. ¿Cómo está organizacionalmente Democracia Sí en la provincia de Loja? Incluso en el cantón, doctor, hay por lo menos una directiva básica en las 13 parroquias del cantón, en las 78 de la provincia, en los 16 cantones. Bueno, vea, ni los partidos que han ganado las alcaldías han podido consolidar, olvidar que hay movimientos políticos locales y parroquiales que no permiten desarrollar una estructura íntegra. Aquí como que un movimiento político tienen una estructura poderosísima. No tienen una estructura poderosa. Ellos ya están comprando votos con halagos a la ciudadanía. Entonces, eso es diferente. Nosotros no tenemos para comprar votos, pero tenemos una propuesta. Y no venimos a decir de los labios para afuera, tenemos una propuesta. No, sabemos explicarla y desenvolverla para que se ponga en práctica. Nosotros ya hemos trabajado, Darwin Avendaño y el Movimiento Democracia Sí, los candidatos de ellos no van a experimentar, con ellos simplemente vamos a ganar en legislación, vamos a ganar en fiscalización, vamos a ganar en la defensa de los derechos de riego que la provincia de Loja los ha perdido. Es triste ver ahora cómo la provincia de Loja no se ha hecho ni siquiera una evaluación de qué condiciones están los canales de riego y se pretende ahora nuevamente
darnos un nuevo asambleísta por cierto grupo político, imponernos un asambleísta y de esta manera tratar de quitar la representación rural. Yo creo que sobre el tema de la organización, si Democracia Sí no tuviera una directiva básica en el Cantón Loja o provincial, no habría las posibilidades de participar. Recuerde, Wilman, nosotros tenemos la Junta Parroquial de Yangana, Cosme, es nuestro presidente. Tenemos también en Taquil, el presidente de Taquil es de Democracia Sí. Tenemos vocal en la Junta Parroquial de Chuquiribamba, tenemos un vocal en el Cisne, y las 13 parroquias rurales tenemos nuestros representantes. Yo soy de la parroquia de Malacatos, usted sabe, y tenemos el apoyo de las personas y de unas directivas provisionales en todas las parroquias que se tendrán que reestructurar. El tema es que todos los movimientos políticos, cada vez que pasa una elección, hay deserción de militantes. Algunos que ganaron se quedan, los que perdieron de pronto se van. Sin embargo, un movimiento político es un organismo vivo que tiene que irse reestructurando elección tras elección. Nadie tiene todo el tiempo organizado todo un cantón o toda una provincia. Es un movimiento que tiene que irse poco a poco puliendo y llegando a llenar esos espacios vacíos que siempre quedan. Porque, doctor, se me ocurre, quienes estuvieron en las elecciones anteriores, como por ejemplo el mismo Franco Quesada, Darío Loja, ¿están ahora con usted? Vea, bueno, Darío Loja fue un invitado en Democracia Sí. Él en este momento no está activando en Democracia Sí, está haciendo sus funciones de concejal. En el caso de Franco Quesada, usted sabe, él postuló para la alcaldía. Nosotros no somos candidatos de elección tras elección. Yo creo que ni Darwin Avendaño ni Franco Quesada somos candidatos de elección tras elección. De pronto muchas personas quisieran tenerlo aquí a Franco Quesada, pero yo creo que tanto a él como a mí no me darían las fuerzas para ir elección tras elección postulando. Entonces esa debe ser una de las causas porque tampoco no es candidato. Porque nosotros representamos al pueblo, no tenemos una empresa electoral para decirle a la ciudadanía, me ven cada vez en la papeleta, me revoquen o no me revoquen, ahí estoy, gane o pierda, ahí estoy. No, no tenemos financistas, Wilma, somos el pueblo. De acuerdo, porque a grosso modo podríamos decir que hubiese sido el candidato a la Asamblea Franco Quesada por la votación que recibió en el Cantón Loja, que podría ser una fortaleza política para llegar a la Asamblea. No se lo consideró a él, hubo primarias, estuvieron las primarias manejadas transparentemente o él no quiso participar. ¿Qué sucedió ahí, por ejemplo? La respuesta ya está dada. No podemos andar de elección en elección porque no tenemos financistas de campaña. Nuestra economía no es grande para estar de campaña en campaña, entonces hay que ir a descansa, compañero. Sí, eso nomás. De acuerdo. Algunas opiniones también, doctor. Maribel Castillo dice, felicitaciones por el programa, saludos desde la parroquia Quinara, a los amigos que están también ahora mismo en esta sintonía. En ese sentido, doctor, pues si no hay plata, con el dolor del alma, ¿cómo para qué se metió a candidato, hombre? Ya, porque, ¿saben por qué? Porque nosotros creemos en el pueblo, porque nosotros tenemos también, nuestra postulación no es ambición, ya nuestra postulación es un derecho y una obligación que se ha generado. ¿Usted qué cree que no pensé 10,000 veces cuando llegó el equipo de Democracia Sí a mi casa a decirme, Darwin, te toca asumir? ¿Usted qué cree que fácil venir y decir, tengo que hacer esto, tengo que pensar si decido ir o no ir? Pero cuando usted ve y la ciudadanía, usted le va y le dice, postula, y dice, no me gusta la política porque hay solo corrupción, y si usted tiene una hoja de vida limpia que la puede ofrecer a la ciudadanía, ¿por qué decir que no? Si es que ha habido un trabajo político hecho, ¿por qué negarme a esa posibilidad si el pueblo es adicional para que escoja? Entonces, vamos a hacer un esfuerzo en conjunto con este equipo de Democracia Sí.
Yo no he pedido el voto para mí, yo veo que todos los candidatos, toditos, en el diario, en el Ecotel, en todas las, piden el voto para ellos. Espero que de esta noche reflexionen y que no pidan votos personales. Hoy les hago un llamado para que pidan el voto para su equipo, porque es un equipo de trabajo el que tienen que conformar para liderar. De acuerdo, pero entonces significa que la inversión o el gasto en la campaña va a ser personal. No, no debe ser de otra forma. ¿Cómo va a ser? Usted mismo tiene una historia con que contar en ese tema. Muchos candidatos que son del sector rural y que han participado tienen su historia propia de la campaña. Pero qué bonito fuera ganar para aquellos que somos del campo. Hay una encuesta que en la última elección, más del 60% de candidatos que ganaron tienen mucho dinero. Pero, Y menos del 40% en realidad son representantes y líderes de ciudadanía. Yo no soy un político de carrera. Yo no soy un político de carrera. A los políticos de carrera ya nos han traicionado. O tenemos un cambio total y radical en la provincia de Loja. Yo soy un líder social, creado en las verdaderas entrañas del sector rural. Y yo no puedo decir en mi discurso, yo conozco el sector rural y lo que sufre, no, porque yo he vivido en carne propia las necesidades. Cuando era un niño, y había aquí también el mismo alcalde de siempre, mi papá nos contaba y nos decía cómo le quitaban los productos en los mercados, cómo le arrojaban las cosas y se las llevaban y les decomisaban. Por eso yo nunca pude compartir esa política de destrucción de aquel personaje que todo el mundo lo conocemos. de Yo acuerdo, comparto una política de desarrollo, una política de la ruralidad, del emprendimiento del pequeño y mediano campesino. Eso es lo que yo siempre voy a compartir, el desarrollo productivo de la provincia de Loja. doctor, pero sin estructura organizacional en toda la provincia, sin los recursos suficientes como por lo menos para visitarlos 2 veces a las directivas en las parroquias y en los cantones, no es ser demasiado optimista como para que en esas condiciones querer llegar a la asamblea. Bueno, no le he dicho que no tenemos estructura en toda la provincia. Le he dicho que ha habido una renovación de la estructura de la provincia. Le he dicho que tenemos varios vocales en algunas juntas parroquiales, ¿ya? Nosotros vamos a hacer una campaña en la medida de nuestras posibilidades. Eso no quiere decir que tampoco no vayamos a visitar cantones. O sea, hay que entender también, porque no vamos a decir que tampoco no vamos a hacer visitas, no. En la medida de nuestras posibilidades vamos a hacer lo que se debe y hacer llegar nuestra propuesta. Sin embargo, pues ahí está, ahora es una campaña no de dar un avendaño y del equipo de democracia, sí, es una campaña del pueblo. Y cuando el pueblo quiere, pasa la voz. Hoy el pueblo está en el Loja, está invitado a pasar la voz por el cambio, a pasar la voz por la lista 20 por democracia, sí. Es un gran llamado que hago a la ciudadanía. No vamos a tener millonadas, no tenemos empresa electoral, tenemos la disposición y la voluntad de servirlos. Y eso es fuerte, Wilma. Nosotros hemos estado fiscalizando fotomultas, fiscalizando la transportación ilegal, fiscalizando el sobreprecio de los terrenos, de los predios. Hemos estado fiscalizando la tasa de A ambiental para el cuidado de las cuencas hidrográficas. Hemos tenido más de 10 procesos judiciales de acceso a la información pública para poder fiscalizar. Hemos tenido una demanda del contrato de fotomultas, una demanda a la resolución 0028 por la que más de 150,000 ciudadanos pudieron impugnar las fotomultas que les agobiaban sus recursos económicos de sus familias. ¿Qué más le puedo decir a la ciudadanía? O sea, nosotros los hemos pedido, no les pedimos más, les pedimos solo les pedimos trabajo sistematizado, organizado y profesional en la Asamblea Nacional. De acuerdo, pero, o sea, yo creo que en eso no cabe duda, ¿no? Al menos el círculo, el entorno en el que usted trabajó en el Cabildo Lojano,
Yo creo que está claro ese asunto, lo que usted nos acaba de decir, pero hay que tener condiciones para poder masificar eso en los otros sectores donde no conocen a Darbo Amendaño. Y ahí, perdone que le insista en el asunto, por ejemplo, el partido a nivel nacional, ¿cuánto apoya a las directivas provinciales? Bueno, con respecto a si me conocen, yo le quiero responder que sí me conocen. He trabajado en Consanamá, he trabajado en Espíndola, he trabajado en Chaguarpamba alguna vez con el alcalde Víctor Largo, en algunos años atrás. Hicimos procesos de capacitación en más de 100 productores. He trabajado en Macará, trabajado en Zapotillo, los cantones a lo largo de mi vida profesional. Tengo mucha gente en fuertes dado de la sentencia sobre el tema de mi fiscalización para no ser fotomultados. Entonces, abrirnos si me conoce, no me conoce. Porque muchas personas no solo me conocen, yo iba fiscalización para sus figuras. No, no. Franco Quesada, por eso ustedes pudieron ver una que otra pancarta que tenía. Eso fue de la gente que voluntariamente le obsequiaba una, dos. En las juntas parroquiales ellos hicieron sus propias pancartas y así mismo será. Si con austeridad llegó a ser el segundo en el cantón, nosotros con austeridad también manejaremos esta ley electoral y ahora ya no van a haber engaños. En la campaña anterior engañaron al pueblo lojano, ahora ya no lo pueden engañar. Ahora está evidente el engaño y el pueblo de Loja tiene una revancha y esa revancha es con la lista 20. De acuerdo, doctor, algunas opiniones. Luis Fernando dice, al fin gente nueva. Néstor Santín, yo voto por ti, amigo, dice. Allen, Compañía Limitada, dice, excelente. Luis Fernando también dice, Darwin, cuentas con mi apoyo. Jaime Fernando Tamayo, seguimos creciendo, todos a votar por las listas 20, dice. Políticos nuevos con buenas ideas, manos limpias y trabajadores. Eso necesita nuestra provincia. Algunos de los comentarios también de las personas que están siendo parte de esta conversación en esta noche, doctor. Pero, o sea, si Gustavo Larrea no fortalece a las directivas provinciales, ¿cómo quiere llegar a la presidencia? Es ilógico, doctor. Mire, las campañas las hacen las personas y él hará su campaña a nivel nacional, debe tener alguna estrategia. Usted sabe que no se han puesto todas las cartas sobre la mesa todavía. Cuando ya terminen las inscripciones de las candidaturas, vamos a ver cuántos binomios mismo quedan. El panorama político acá puede cambiar, hoy no y mañana sí. Entonces, esperemos que democracia triunfe el día de mañana y terminar las inscripciones de candidaturas y ver el panorama político desde ahí, desde la inscripción de candidatos. Hoy es muy temporáneo para hacer un análisis profundo sobre este tema. Vamos a esperar a ver qué pasa. De acuerdo. No sé si le pido una infidencia, pero desde que se dio la revocatoria en el Cantón Loja, ¿no se lo ha vuelto a encontrar al revocado? Así, bueno, personalmente quizá. Alguna vez vi que estaba incumpliendo la ordenanza de estacionamiento de los vehículos. No he visto. ¿Ya? Pero personalmente no se lo ha topado. No me lo he encontrado. No tenemos el mismo círculo de amistad ni el mismo círculo social. Yo tengo un círculo social del sector rural
y él tiene un círculo social de la burguesía, es diferente. Quizá ahora en este proceso se van a encontrar, o sea, me refiero a que, ¿cuál es su actitud o cuál sería su actitud encontrándoselo a él personalmente? Vea, yo no tengo nada en contra, personal en contra del doctor José Bolívar, porque yo simplemente he ejecutado y he usado la ley que ha sido legislada. Cuando usted aplica la ley, no tiene que ser enemigo de nadie, solo tiene que aplicarla. Yo lo hice. Y ahí le voy a decir una frase que él mismo dice. ¿Qué culpa tiene la estaca si salta la rana y se ensarta? Ahí me toca decirle eso, porque no tengo más que decirle. De acuerdo, bien aprendida la lección, doctor. Don Eddie Rodrigo Guzmán dice, el único partido aprobado por el CNE sin trabas por parte de otros partidos, eso es trabajo inteligente sin manchar al partido. Entiendo que se refiere a democracia, sí. Doctor, ¿cuál es su primera preocupación en materia de legislación a la hora de llegar a la Asamblea? Bueno, toda mi propuesta se basa en aportes de la academia, aportes de los compañeros, aportes del sector agrícola, del sector ganadero, y también parte de mi experiencia como concejal en el tema legislativo. ¿Ya? Y le voy a hablar de un tema bien fuerte esta noche. Por ejemplo, la subdivisión de bienes sucesorios. Esto está afectando mucho a la gente. En el COGOTAD se ha hablado de subdivisión o de partición judicial y extrajudicial. Y se ha hablado de subdivisión comercial, pero en el Código Orgánico de Organización Territorial no se habla de los bienes sucesorios. Esto de repartición de las herencias tienen que adaptarse a las particiones judiciales, no judiciales, o a las particiones comerciales, y hay limitantes. Y si usted se pone a explicar por qué queremos cambiar esto, porque si usted pregunta en el Midubi cuántas casas se han hecho para personas con capacidades especiales diferentes por parte del Midubi en Loja, le van a decir capaz que una o dos. Pero si usted va a Gonzanamá, donde sí se aprueba la subdivisión de bienes sucesorios, va a encontrar 5, 6, 10, 15 o 20. Entonces, ¿cuál es mi intención? Que cuando existan herederos y no tengan propiedades para construir su casa propia, por el derecho constitucional de acceso a la propiedad privada y acceso a la vivienda, se pueda decisión de la herencia, para que por lo menos esa gente tenga la dignidad de tener su casa. Vea, cuando hablamos de un proceso de recuperación económica en el país, y un heredero no puede tener una escritura, ¿qué pasa? Es como tenerlo sentado en un sillón de oro y no poderlo utilizar. Entonces yo creo que el sector rural de la provincia de Loja debe tener acceso a la propiedad privada con la subdivisión de bienes sucesorios donde se pueda hacerlo para tener acceso a la vivienda y a créditos. Eso es lo primero. Vea, el MAG, ¿qué ha hecho? El MAG ha dado escrituras en varios lugares en la provincia de Loja, y hay que reconocérselo. Pero en muchos casos ha dejado a unos herederos sin escritura. O sea, no ha considerado el total de herederos para dar la propiedad privada de la tierra. Entonces, eso tiene que rectificarse. Otro tema que me preocupa es del mismo COTAD. Por ejemplo, este COTAD ha sido muy perverso con la ciudadanía. Le ha limitado mucho. Es la fuente de ingresos para un municipio. Es como la clave de un cajero para meterle a cualquier ciudadano la mano en el bolsillo. ¿Qué pasa cuando su seguro, decimos terceros, decimos cuartos, utilidades y más? Porque le tiene que facturar. Y sin embargo, en el COTAD le dice que cuando usted saca un RUC para cobrar su salario básico unificado, bueno, parece que tuvimos, ahí estamos. Sí, ahí estamos. ¿Y qué pasa? Que cuando, le explicaba que cuando alguien saca el RUC,
El COTAD dice que le cobren patente, aunque sea para cobrarle su salario básico. Y después de la patente tiene que pagar hasta permiso del cuerpo de bomberos. Entonces, como una persona que no tiene ningún giro de negocio, que solo tiene el para cobrar su sueldo, que puede ser un salario básico, con intereses. Entonces, ¿qué está sucediendo? Le estamos perjudicando al ciudadano directamente en su bolsillo. Otro tema que me preocupa del COTAD, los solares no edificados. Todos pagamos impuestos de predio urbano y predio rural. En el caso del predio urbano es terrible. Digamos que usted ahorra para comprarse un terreno en Loja. Le alcanzó con el endeudamiento para 10 años solo para el terreno. Y tiene que pagar el préstamo. Todos los años, al inicio del año, tiene que pagar el predio urbano. Viene él castigando por tener una propiedad, por no tener el dinero para construir. Eso debe eliminarse, porque eso se llama confiscación. Eso es lo que queremos ir a hacer en la asamblea. Y usted me dirá ahorita, es parte de la experiencia que yo he vivido y que le puedo ofrecer a la ciudadanía. Cuando yo ingresé al Cabildo era hasta un poco chistoso, como el alcalde prendía los volúmenes a la hora de dictar los votos. Darme Avendaño presentaba una moción, solo yo de mi moción. Pero cómo fue transformándose eso con el pasar del tiempo, de los años. Aprendí en el Cabildo a que tenía que saber explicar la propuesta para que los compañeros que estaban ahí puedan ser parte de la necesidad del pueblo. Y en ese momento es cuando se captan los votos. Vea, yo he obtenido ya al final de mi administración 12 de 12. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hasta el exalcalde tuvo que votar por mi propuesta. Entonces, eso me gratifica, porque quiere decir que se hizo un trabajo profesional y se enteró de la propuesta que se iba a presentar y así se pudo obtener mayoría absoluta. Y esa es la forma de llegar para poder decirle a la ciudadanía, tienen un respaldo en que se va a ejecutar, que al final del periodo no voy a decir, no, es que no tuve los votos, es que no me dieron, o sea, no, eso ya basta. Vamos a ir a trabajar porque vamos a trabajar. Y hay otras acciones, hay otras, si es que no me cogen la propuesta, hay acciones constitucionales, hay acciones de demandas de cierto tipo que uno se tiene que entablar para lograr así poder defender los derechos constitucionales de los ciudadanos. Oiga, ¿y por qué no reformar el Código de la Democracia para que en su propia experiencia, quien haya sido revocado del cargo no siga siendo ahora su compañero en la papeleta? Usted parece que ya ha leído mi propuesta. Usted parece que ya ha leído mi propuesta y no se le ha dado todavía porque todavía no es pública. Una de mis propuestas está de que vamos a reformar el Código de la Democracia y vamos a entablar unas causales nuevas. Por ejemplo, las autoridades de elección popular que nieguen el acceso a la información pública debe ser una causal de revocatoria. Porque si es que no hay acceso a la información pública, no hay facilidad para fiscalizar. Que una persona que es revocada, que pierda los derechos políticos. Porque hablemos que cuando se revocan, tiene que haber incumplido la Constitución y la ley. Nosotros en el Ecuador tenemos leyes que tienen carácter constitucional, legal y como la de los reglamentos de la ley y de la Constitución, tiene sus sanciones. La revocatoria del mandato que hemos vivido, y por eso debe constar que se debe perder los derechos políticos, porque si no, ahí sí viene el fondo y el presupuesto electoral. No puede ser posible y encargue la asamblea, viene la alcaldía, utiliza el fondo electoral y va a la alcaldía, lo revocan, utilizan el fondo electoral de la revocatoria y utiliza otra vez el fondo para nuevamente reelegirse y ahorita nuevamente lo va a utilizar el recurso para ir a la Asamblea Nacional. Entonces, eso es lo que nosotros debemos legislar, pero lo que pasa es que el legislador
cuando hay que ser suavitos, no hay que pelearse con el amigo. No, pues es que cuando uno se fiscaliza, lastimosamente a veces la pelea va de cajón. Va de cajón porque usted le está aludiendo a una persona que está infringiendo la ley, entonces la otra persona tiene que defenderse. Y en el marco de la defensa, pues uno tiene que hacer sus alegatos de parte y parte. Pero cuando ya oye a una persona, hay que ir suavito a legislar, eso es mentira. Ese es el falso representante que no debe ser electo, porque ya sabemos que desde ya va suave a negociar, no va a legislar, no va a fiscalizar, va suave a negociar. De acuerdo, doctor. María Esperanza Vivanco, excelente. Darwin es una persona preparada y sobre todo con el don de servir a los demás. Fátima Campoverde dice, felicitaciones, doctor Darwin. Personas nuevas y de manos limpias es lo que Loja necesita. Total apoyo para la lista 20. Son algunos de los comentarios también que se suman en esta conversación también. Doctor, en materia de fiscalización, ¿qué es lo que le preocupa llegando a la asamblea? ¿Qué es lo que primero va a hacer en ese ámbito? Hemos hablado ya de la propuesta. Y yo me he quedado en realidad con un tema de fiscalización y es el primero que voy a plantear. Cuando existió la aprobación del COTAD en el 2010 por ese grupo de asambleístas, que no sé qué les pasó, porque lo aprobaron así sin decir absolutamente nada, crearon el artículo 481.1 del COTAD, y lo voy a decir porque me lo sé de memoria, porque ha afectado mucho a la ciudadanía. ¿Qué pasaba con el 481.1 del COTAD? Este artículo regulaba los excedentes de tierra. ¿Ya? ¿Y qué decía? Que no se discutirá la titularidad de la tierra, pero si es que alguien tiene un excedente, se tiene que pagar al municipio por el valor del predio. Entonces, si usted tenía 1000 metros y la gente tenía 3000 metros en la escritura, pero cuando vino y estaba a $6 el metro, tenía que pagar confiscación. El Estado, con el 481.1 del COTAD, que hizo en ese entonces con los asambleístas de ese entonces, confiscó el terreno en dinero a nivel nacional. Yo escuchaba una entrevista de un señor y luego me fui a visitarlo y lo escuché personalmente, que decía que en Gonzanamá vendió una propiedad en $90,000 y al municipio le tocó pagarle $30 de excedente. Eso se llama confiscación. Ya vino la ley de tierras en marzo del 2016 o 17, no recuerdo bonito eso. Pero ahí ya se regula y se quita este artículo del COTAD y se dice que simplemente que si hay excedente se tiene que pagar el exceso de valor del predio. Y eso era lo razonable. Pero ¿qué pasó con toda la gente que se le confiscó el dinero, Wilman, a nivel nacional? El Estado se quedó con esa plata y nosotros vamos a indagar, vamos a ver cuántos municipios cobraron, vamos a ver cuánto dinero se recuperó en todo el país, que lo puedo hacer con peticiones a los municipios, y que si es que no me lo quieren dar, se lo puede hacer con accesos a la información pública directamente en un juzgado, y vamos a determinar cuánto fue el daño al país y se confiscó con este artículo, y vamos a ver, ahí me va a decir qué va a hacer, no sé todavía, porque eso tenemos que, con el equipo de asesores del asambleísta o los compañeros asambleístas, ver si es que tenemos que decirle al Estado, devuelva la plata, o entablar acciones constitucionales en contra de esta vulneración de los derechos de las personas que pagaron que fueran confiscados su terreno. Entonces, esa es una de las cosas que me ha preocupado. ¿Qué otra cosa me ha preocupado? A ver, los contratos de telefonía Claro y Movistar, ¿quién los ha fiscalizado? Si hablamos que Claro y Movistar debe ser un servicio telefónico de calidad y para todo el país, dicen los contratos, no por partes. Ahí tenemos la parroquia Yangana. Yangana no tiene acceso a celular. Tenemos otros lugares como, por ejemplo, es hasta irónico que en Purunuma tengamos en el Colambo muchas antenas y ahí no haya señal de celular, que haya por partes. Entonces, ahora, y eso no es solo lo que nos preocupa como fiscalizador, el tema de la conectividad y la señal, nos preocupa ver qué servicio están recibiendo los ciudadanos.
Hace unos días a mi amiga Cisne Guayas, mi ex alterna en San Lucas, le retiraron su número abusivamente, claro. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir a fiscalizar, a decirle a las empresas, a ver un momentito, aquí están los asambleístas, no importa que seamos de Loja, del sector rural o de Malacatos, pero aquí venimos a alzar la voz para que se les respete los derechos de comunicación a la ciudadanía del país, a todos los ecuatorianos que se nos respeten los derechos de conectividad, porque no puede ser posible que vengan las transnacionales en nuestro país a estafarnos. Yo creo que ya es hora de levantar la voz. Vea, yo he visto un tema importante y veo que en mis entrevistas hay unos 2 candidatos por ahí que la siguen. Esto lo he dicho hoy noche por primera vez y mañana ya lo están replicando en todos los medios de comunicación. Hay una escasez de propuestas entre los candidatos que a veces me hace sonreír, Wilma. Por eso le digo, hoy estamos aquí para socializar lo más que podamos el plan de trabajo para que de alguna forma, si es que ellos lo quieren decir, lo digan, pero que importante es servir a la ciudadanía lojana con propuestas sinceras y que no son demagógicas, que son cumplibles. La otra cosa que siempre nos pasa a los lojanos es la división de los representantes, de los cuatro asambleístas que se eligen en esta provincia. Es que no existe nunca una agenda mínima, por lo menos de unos 5 puntos que nos puedan decir que van a estar trabajando juntos, aunque a partir de eso cada quien se dispare por su lado. Pero ¿es posible con Darwin Avendaño una actitud, un proceder de esa naturaleza? Nos quedamos... La tengo respondida. ¿Sí me escucha? ¿Aló? Sí, ahí le estoy escuchando. Bueno, Wilman, esa pregunta, como le decía, ya se la tengo respondida. La misma pregunta me la hizo en la concejalía. Cada candidato tiene un plan de trabajo diferente. Cada candidato hace sus funciones. Seguro que habrán temas de coordinar en conjunto, pero por el hecho de que si es que mi amigo asambleísta no me acompaña, yo no voy a dejar de hacer mi trabajo, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que salen y son más rápidas haciéndolo solo. Hay otras cosas que salen haciéndolas en equipo. Entonces, las cosas que tengan que hacerse en equipo, las haremos en equipo. Pero las que las tengamos... De acuerdo, algunas opiniones también. Don Jaime Fernando dice, el municipio se ha convertido en enemigo del ciudadano, castigan con multas y maltrato. CNT instaura juicios de embargo movilizando valores de cuentas de ahorro de los clientes por supuesto incumplimiento de contratos por instalación de servicio. Paola Briceño Vega dice, felicitaciones, doctor Darwin, total apoyo. En ese contexto, entonces, doctor, cuando ahora en este proceso electoral se está hablando, hay algunas propuestas entre los que lideran en este tipo de propuestas, es el presidencial Yacu Pérez, dice que se iría por una consulta para reducir el número de asambleístas, para que nos cueste menos y ojalá puedan ser más productivos. Reduciendo el número de integrantes de la Asamblea. ¿Usted apoyaría una propuesta de esa naturaleza? Verá, yo que he dicho siempre, ya lo he dicho en otros medios de comunicación, yo escucho a muchos candidatos en forma populista decir, yo sí apruebo la reducción de asambleístas, y lo dicen sin el desconocimiento debido en todos los medios de comunicación. ¿Ya? Y yo creo que sí existe la posibilidad y la obligación y el deber de achicar el Estado. Achicar el Estado, tenemos que achicarlo, ¿ya? Pero hay que saber cómo, no porque está de moda decir que se reduzcan los asambleístas, voy a decir, sí, reduzcanse los asambleístas, sí, muy bien y responsablemente, no. Si usted me pide achicar el Estado, Wilman, y me dice, a ver, doctor Avendaño, existen 20 funcionarios en el Ministerio de Agricultura y
ganadería, 10 en el MIES, y hay médicos de campo, achiquemos el Estado. Yo le digo, no, no puedo. Voy a eliminar los funcionarios públicos que están en el campo dando asesoramiento técnico. ¿Cómo voy a eliminar a la gente que del MIES que hace su visita en territorio? Pasemos desde la parte política, desde la representación política, pero eso no se debe achicar solo reduciendo el número de asambleístas. Tiene que reducirse el número de vocales de las juntas parroquiales, tiene que reducirse el número de concejales, tiene que reducirse el número de asambleístas. Si es que lo hacemos así, es una cosa creíble. Si no hacemos los asambleístas, esa quiero que me la cuente Yacu Pérez o cualquier presidenciable, que vamos a achicar el Estado desde la parte política, porque un presidente de una junta parroquial, si puede aprobar su presupuesto con los líderes de barrio, porque si los provinciales también pues, son nacionales, también cumplen las mismas funciones. Entonces yo creo que ahí, cuando Correa puso este tema de agrandar el Estado desde la parte política, lo que quería era más votos para poder acaparar el poder del Estado, el poder legislativo. Yo creo que es hora de sentarnos y poner los pies en la tierra y achicar el Estado desde la parte política, desde la representación política. ¿Y cuál es su criterio con respecto a cómo está integrado, por ejemplo, las cámaras provinciales para las prefecturas? ¿Está bien cómo se mantiene o hay que reestructurar para que por lo menos tener una voz que en alguna cámara de alguna provincia digan, esta boca es mía, por favor, revisen los precios de la contratación, de la compra de llantas, de aceites, revisen si es que los proyectos viales están siendo contratados al precio real para que no instauremos en las provincias qué sé yo, las réplicas de Alibaba y para que se consuman los presupuestos de las provincias. ¿No es posible ahí estructurar una reforma en ese tema? Vea, a mí me faltó un año de mandato en la concejalía para desnudar todo esto, no avancé. Cuando ya empecé a hacerlo, ya se me acabó el periodo. Yo pude fiscalizar el tema de la vía Interbáñez, incluso cuando ya en la parte geológica donde hubo fallas, se iban sin dejar haciendo la cuneta, hice la denuncia pública sobre este tema, hice la denuncia también a la Contraloría sobre la construcción de albarradas en la prefectura, porque la posición de Darwin Avendaño no ha sido en función de un partido político, y eso la ciudadanía lo tiene que tener claro. Darwin Avendaño no va a estar en la defensa de un movimiento político, de una línea de izquierda o de derecha. No, no, no. Darwin Avendaño es el representante del sector rural. Y mi ideología se ve marcada por las propuestas, por el beneficio que tenga la comunidad. No tienen una fiscalización. Pusieron de consejeros presidentes de las juntas que de alguna forma ellos también quieren hacer obra, y si es que hablan, no tienen presupuesto para ejecutar. Claro. El gobierno provincial se desentiende desde ese sector. Entonces yo creo que eso tiene que cambiar. Debe haber una cámara legislativa y de fiscalización, pero que no tenga el cordón umbilical de la obra. Eso debe desaparecer. Ojalá. De acuerdo, doctor. El tiempo se nos ha ido volando también, así que en esta primera ocasión, en esta temporada, pues ha sido un gusto conversar con usted. La mejor de las suertes en esta nueva meta que se ha establecido, y por supuesto, ojalá podamos volver a conversar ya cuando se inscriban las candidaturas, ya un poco para desmenuzar mejor
cada una de las propuestas, tanto en legislación como en fiscalización, que también es importante dar a conocer a nuestra audiencia. Así que gracias una vez más por venir a conversar en esta noche con nosotros. Muchas gracias, Wilman. Muchas gracias al equipo de Primer Reporte. Gracias a tapujos. Bueno, no han habido tapujos para lo que ha sido un conversatorio ameno. La última, quiero reiterarle mis agradecimientos y como le digo, les repito y les recalco que agradable ser entrevistado por un personaje del sector rural. Gracias una vez más al doctor Darwin Avendaño. Él encabeza la lista de Democracia Sí en la provincia de Loja hacia la Asamblea Nacional, cuyo movimiento partido político tiene como su presidenciable hasta el momento a Gustavo Larrea. No queremos terminar el programa sin antes también atender un pedido que nos hacía nuestra amiga Maribel Castillo desde Quinara, que nos pedía que le ayudemos a difundir la donación de sangre, por favor, en la Cruz Roja a nombre de Nidia Susana Aguilar Jadán, que el número de cédula es el 0911 95 32 48. El tipo de sangre que se puede donar es el 0H positivo. Es para esta persona de la parroquia Quinara. Así entonces, una vez más a ustedes amigos, gracias por atender nuestra invitación semanal y saludamos también a los amigos del Amazónico en Zamora Chinchipe y les deseamos la mejor de las suertes en esta semana que acabamos de empezar y por supuesto mantener la invitación para que el próximo día lunes también podamos seguir conversando de manera múltiple con otro de los candidatos o los precandidatos a la Asamblea Nacional por esta provincia de Loja. Por hoy no es más. Muchas gracias. Una buena noche. Que la pasen bien todos.